Listo, pues bienvenidos de nuevo al curso de Huawei Cloud Technology Essentials. Hoy vamos a explorar los servicios de almacenamiento en la nube y algunos temas de redes de Huawei, ¿ok? En la clase anterior comenzamos a ver lo que es un servidor en la nube, los conceptos básicos de la nube, de la tecnología en la nube, que es una nube, el SS, cómo configurar nuestro SS. Recuerden que tenemos que comenzar a aprendernos estos acrónimos, ¿no? Elastic Cloud Server. Y ahora vamos a comenzar a ver todo lo que son los temas de almacenamiento y redes. Cuando completemos este capítulo, espero que tengan una idea sobre lo que es Huawei Cloud Storage. ¿Ok? También van a tener más información sobre por qué utilizamos los servicios de Huawei Cloud Native. Estos servicios pues, nos ayudan a gestionar la complejidad de diferentes soluciones que tenemos que dar y aportar valor a través del control de costos. ¿Ok? También vamos a explorar algunos componentes similares que se encuentran dentro de Huawei Cloud, tales como recursos de red, y vamos a discutir también cómo vamos a ver temas de disponibilidad y uso adecuado de estos servicios. ¿Ok? También vamos a proporcionar una introducción para establecer seguridad en las redes que vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, de nuevo, si alguien va teniendo alguna duda, puede levantar la mano o escribir aquí en el chat y vamos hablando acerca de este tema. ¿Ok? Entonces, empecemos con los temas de almacenamiento. En Huawei Cloud tenemos una amplia gama de servicios que están relacionados con el almacenamiento. Aquí vemos algunos ejemplos en pantalla, ¿no? Lo que es el OBS, Object Storage Service, EBS, Elastic Volume Service, SFS, DSS y CVR. ¿Ok? Entonces, en este curso, que es HCCDA, nos vamos a centrar específicamente en dos, que son el OBS y el EBS, ¿ok? Object Storage Service y Elastic Volume Service, ¿ok? Entonces vamos a comenzar por el primer servicio. OBS es un servicio de almacenamiento de objetos que se gestiona, bueno, totalmente gestionado. ¿Y qué significa esto de totalmente gestionado? Significa que simplemente podemos utilizar este servicio sin la necesidad de asignar recursos adicionales o configurar algún otro servicio. ¿Ok? Imagínense que ustedes necesitan almacenar videos, imágenes, archivos en la nube, APKs, aplicativos. Y este servicio OBS, bueno, con este servicio OBS lo van a poder hacer y es de forma totalmente gestionada. ¿A qué me refiero con eso? Como les mencioné, pues que no necesitan configurar algún otro servidor, simplemente van a usar las funcionalidades de OBS y van a poder almacenar estos objetos. ¿Ok? Además de esto, pueden ustedes acceder al servicio de OBS directamente desde Internet. ¿Ok? Lo que permite que ustedes puedan escribir o leer datos, que puedan guardar o descargar datos que estén subiendo a varios dispositivos que estén conectados a Internet, como sus teléfonos, sus laptops o cualquier otro dispositivo que tenga acceso a Internet. No hay necesidad de solicitar recursos o cubrir alguna restricción del uso de restricciones de uso del almacenamiento. ¿Ok? Con este servicio de OPS tenemos la flexibilidad de almacenar objetos de cualquier tamaño. ¿Ok? La única limitante que se tiene es el tamaño de un solo objeto. ¿Ok? El tamaño máximo de un solo objeto es de 48 terabytes. ¿Ok? Entonces, si van a subir más diferentes objetos, la única limitante es que cada objeto debe de pesar como máximo 48 terabytes. ¿Ok? Entonces es una cantidad bastante amplia de almacenamiento. Además, OBS tiene una característica muy importante en términos de fiabilidad. ¿Ok? ¿Qué es la fiabilidad? Pues es lo que nos permite saber qué tan disponible va a estar nuestro servicio, en este caso nuestros archivos, qué tan disponibles van a estar para el acceso a ello. ¿Ok?
Entonces, la fiabilidad que nosotros mostramos con este servicio es de 12 nueves. ¿Qué significa esto? Que la fiabilidad es del 99.99999, así 12 nueves, ¿ok? Y con esto garantizamos la integridad de los datos y una alta disponibilidad, como les mencionaba. Quizá puede ser un dato no tan relevante para ustedes ahorita que comienzan a ver estos temas de Huawei Cloud, bueno, de cloud, pero alcanzar estos niveles de fiabilidad es un desafío bastante grande, ¿ok? Porque los componentes que utilizamos o toda la infraestructura de Huawei debe de ser bastante robusta para poder alcanzar estos niveles de fiabilidad. ¿Ok? Por poner un ejemplo, otros competidores que están en el mercado suelen llegar simplemente a 5 nueves de fiabilidad, ¿ok? Entonces imagínense la potencia que tienen ustedes con lo que es el servicio de Huawei Cloud, en particular con lo que es OBS, ¿no? 12 nueves de fiabilidad, ¿ok? Entonces OBS también nos proporciona funcionalidades que se pueden activar por eventos, ¿ok? O por diferentes respuestas predeterminadas y automatizadas basadas en las acciones de algunos usuarios. Por ejemplo, si algún usuario sube algún objeto, se va a activar un evento y este evento nos puede permitir realizar alguna acción que nosotros necesitemos realizar. ¿Ok? OBS también es un servicio muy rentable ya que proporciona dos modos de facturación. ¿Cómo podemos pagar por este tipo de servicios en la nube? Pues en este caso, ayer veíamos que con los servidores, con los SS, teníamos cuatro tipos de facturación. En este caso con OBS tenemos pago por uso y anual mensual. ¿Ok? Entonces, esto de manera general es el servicio de OBS. Ahorita vamos a ir más a detalle. Ok, entonces quédense bien grabado que OBS es un servicio de almacenamiento de objetos. Ok, y pues es bastante robusto porque cada objeto puede llegar a pesar hasta 48 terabytes, ¿no? Ya hablamos de que una de las características más importantes es su alta fiabilidad de 12 nueves. Entonces, al tener estas características, muchos servicios de almacenamiento utilizan a Huawei Cloud OBS como soluciones de copias de seguridad. Por ejemplo, si ustedes en la empresa donde vayan a trabajar hacen copias de seguridad de sus bases de datos, ustedes lo pueden hacer estas copias en un servicio de OBS, no simplemente bajarse a su disco local la copia de la base de datos o una copia de seguridad, porque también en sus máquinas locales se puede perder. Entonces, si ustedes adquieren un servicio como OBS y por lo robusto que es, pues también pueden hacer copias de seguridades en la nube. ¿Ok? Nos sirve como fuente de distribución de datos, alojamiento de diferentes sitios web y podemos almacenar data lakes y hacer uso de este servicio para análisis de datos por lo robusto que es. Estos son algunos casos de uso que podemos nosotros tener. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cómo funciona el OBS. ¿Ok? Tenemos que comenzar a discutir los conceptos de buckets y de objetos. ¿Ok? Cuando vamos a hablar de OBS, vamos a estar hablando de estos dos conceptos, un bucket y un objeto. ¿Ok? Entonces, estos conceptos están en función de niveles. El primer nivel es un bucket, lo vemos aquí en la pantalla del lado izquierdo, donde dice OBS Bucket 1 o OBS Bucket 2. ¿Ok? Entonces, ese es el primer nivel y el segundo nivel son los objetos, son estos que vemos aquí abajo. En este organigrama ya vemos, bueno, son en teoría objetos, ¿no? Tenemos un objeto verde, uno morado, uno rosa y uno azul. Cuando se trabaja con OBS, el primer paso, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro bucket, ¿ok? O nuestro cesto en español, nuestra canasta, ¿ok? Una vez que nosotros creamos este objeto, sirve para crear un espacio y almacenar dentro de este bucket los diferentes objetos que vayamos a subir. ¿Ok? Esto nos sirve también como organizador. Cada bucket podemos tener un bucket, un cesto de imágenes, un bucket de archivos Word, bueno, Doc, un bucket de, no sé, APKs o en general cualquier tipo de archivo que nosotros necesitemos. ¿Ok? Esto va a garantizar que nuestro sistema de almacenamiento pues esté organizado y sea más eficiente en cuanto a la gestión de los objetos que tenemos. ¿Ok? Eh,
nosotros podemos almacenar cualquier cantidad de datos en este servicio de OBS, ¿ok? Y pues para que vean de una forma más sencilla que es un objeto, pues pueden considerarlo como un archivo, ¿ok? Eso es lo que sería un objeto. Y pues este archivo o este objeto pues puede ser de cualquier tipo, ¿ok? ¿Cómo vamos a poder acceder a estos objetos? Pues gracias a la infraestructura de Huawei Cloud, estos OBS los vamos a poder acceder a través de Internet, como lo vemos aquí en pantalla. Ok, nos vamos a tener una URL donde el contenido en azul, en este caso bucket, va a ser el nombre del bucket que nosotros vamos a asignar. Recuerden que primero les dije que hay que el primer paso, crear un bucket, ¿no? Entonces este puede ser bucket, el nombre de este bot puede ser videos. Entonces va a ser http dos puntos diagonal diagonal videos punto obs.cn diagonal is3 my Huawei Cloud. Y lo último es ya lo que está representado en verde es el nombre del objeto, como nosotros vamos a llamar al objeto. Entonces de esta forma vamos a poder acceder a los objetos que nosotros vamos a subir. Entonces, imagínense, no sé si han ustedes utilizado estas aplicaciones, bueno, obviamente las redes sociales o las aplicaciones de música que ustedes pueden compartir una canción a algunos de sus amigos a través de una URL. Entonces, quizá este tipo de servicios nos puedan ayudar a compartir los contenidos que nosotros queremos. Ese es otro ejemplo de caso de uso para los cuales lo pueden utilizar. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de cómo es el acceso o la configuración de permisos, ¿ok? A todo lo que es OBS. Cuando nosotros subimos los objetos a un bucket, no los hace automáticamente accesibles a todo el público. Los objetos son privados y el acceso se puede otorgar a través de permisos y políticas que podemos administrar nosotros. Deben de implementarse medidas de control de acceso que sean adecuadas para que puedan garantizar la privacidad y la seguridad de todos los objetos y todos los contenidos que estamos cargando a los buckets. ¿Ok? Ahora, tenemos tres tipos de permisos. ¿Ok? El primero es el default o predeterminado. Vamos a ir de izquierda a derecha. ¿Qué pasa con esta configuración de servicios? En este caso, solo el propietario va a tener acceso a los objetos que haya subido a los buckets. Ningún otro usuario, aunque tenga la URL de ese objeto, lo va a poder descargar. ¿Ok? El segundo se llama control de acceso con ACLs, listas de control de acceso, ¿no? ACLs, Access Control List en inglés, listas de control de acceso. Entonces, para acceder de esta forma, no solo el propietario va a poder acceder a ese objeto, sino todos los demás usuarios. Entonces es el usuario, el administrador o el propietario y todos los demás usuarios. ¿Ok? Y el tercer tipo de acceso es con algo que se llama control de acceso con directivas de bucket. Este tipo de configuración ya con directivas de bucket es más granular. Además del propietario que puede, el cual puede acceder a estos objetos, también ciertos usuarios a los cuales yo les voy a dar permisos y a algunos les voy a denegar el acceso, pues van a poder acceder al contenido o no van a poder tener acceso a esto. ¿Ok? Entonces, para configuraciones básicas, ustedes podrían utilizar la de en medio, Access Control List, listas de control de acceso. Pero si quieren políticas más granulares o más específicas, pues el uso adecuado sería con directivas de bucket, ¿ok? Para que sea más personalizado y preciso el acceso. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Va quedando todo claro? Ahí vayan escribiendo en el chat si van teniendo alguna. ¿Ok? OBS, este servicio de almacenamiento de objetos, también nos ofrece una característica que se llama versioning, ¿ok? Cuando la versión está habilitada en un cubo, dice aquí Jimena, ¿puede repetir de forma breve qué es un bucket? Un bucket
En español se traduce como canasta o cesto. Es como muy sencillo si hicieras un archivo, un folder, y le pones, no sé, de nombre imágenes. Y en ese folder solo vas a guardar imágenes. Puedes tener otro folder en el cual vas a guardar puros audios. Otro folder donde vas a guardar puras películas. Otro folder donde vas a guardar puros archivos .exe. ¿Ok? Entonces un bucket te va a ayudar a categorizar. ¿Ok? Te va a ayudar a categorizar todos los objetos que vas a ir almacenando. ¿Ok? OBS se llama Object Storage Service. ¿Ok? Es un servicio de almacenamiento de objetos. ¿Ok? OBS Object Storage Service. Samuel, se diferencia entre cualquier carpeta. O sea, ¿por qué menciono carpetas? Porque, por ejemplo, cuando ustedes están trabajando en Windows y generan diferentes carpetas, pues generalmente saben para qué es cada carpeta y en qué nos sirven, pues para categorizar. Entonces, estos buckets, pues, es el concepto que Huawei utiliza para OBS. Y estos buckets, pues son, digamos, nos van a ayudar para categorizar todos los objetos que vamos a estar subiendo. ¿Ok? Ese es el uso del bucket que nos va a ayudar a categorizar toda la información. La diferencia es que pues no lo están almacenando de manera local, lo están almacenando en la nube y pueden acceder a ellos a través de una URL como ya lo vi. ¿Ok? Aquí la pregunta de Jimena es que si se pueden mezclar los objetos. Sí, se pueden mezclar los objetos dentro de un bucket. También puedes tener diferentes tipos de objetos en un bucket, eso no importa. Pero la ventaja de tener buckets es que lo puedas administrar de una mejor forma, ¿no? En sistemas robustos, pues lo mejor es que tengas bien categorizados todos tus archivos que vas a estar utilizando, ¿ok? Ok, vamos a seguir entonces. Ahora entonces nos quedamos en la otra funcionalidad que tiene OBS, que es un servicio de versionamiento. No sé si han ustedes utilizado Git para versionar su código o conozcan algún otro versionador. Pues también podemos versionar los objetos que vamos a estar subiendo y se tiene que habilitar en el bucket que vamos a utilizar. ¿Ok? Por ejemplo, si escribe una nueva versión del objeto con el mismo nombre, la versión antigua se va a sobreescribir. Eso es lo que vemos aquí en la línea de tiempo del objeto 1, ¿no? Tenemos el objeto 1 y tenemos una versión 1, versión 2 y versión 4. Entonces es el mismo objeto, pero ha ido cambiando de versión, le ha estado cambiando algo. ¿Ok? Entonces, como estamos hablando del mismo objeto, lo podemos versionar de esta forma. Y similarmente, cuando eliminamos un objeto, no se elimina de forma permanente, sino que se marca como borrado. Por eso aquí es como que no vemos el 3, ¿ok? Simplemente se ve que en la línea de tiempo que se borró la versión 3, ¿ok? En la versión, en lugar de eliminar permanentemente un objeto, se añade una etiqueta de eliminación. Esto lo vemos en el ejemplo de la línea de tiempo del objeto 2, donde dice delete. Ok, entonces tenemos un versión 1 del objeto 2 y después un marcador de que ahí se eliminó el objeto. Esto significa que aunque un objeto parece ser eliminado cuando se accede a través de alguna API, las versiones anteriores todavía se conservan. Por ejemplo, si tenemos tres objetos, objeto 1, 2 y 3, al acceder a ellos mediante una API, mostrará la versión más reciente. Entonces, en este caso, nos va a mostrar la versión 1. ¿Ok? De esta forma podemos nosotros etiquetar los objetos. Ahora, vamos a ver el ejemplo del objeto 3. Tenemos tres versiones del objeto 3, ¿no? La versión 6, 7 y 8. Como en las versiones anteriores, tenemos la opción de borrarlas. En el caso del objeto 1 se eliminó la versión 3. Sin embargo, pues podemos mantener las otras versiones que tenemos. Entonces, si esta eliminación se realizó de forma accidental, gracias al servicio de OBS, también podemos recuperar
este objeto siempre y cuando haya tenido una etiqueta de que se eliminó ahí un objeto, lo vamos a poder recuperar. ¿Ok? Imagínense que por un error de dedo borramos un archivo muy importante, lo podemos recuperar. ¿Ok? Entonces, este tipo de control de versiones pues nos proporciona como beneficio de poder recuperar objetos borrados y llevar la administración de todos los objetos tenemos. ¿Ok? Entonces, esa es una de las ventajas con este servicio que tenemos en la nube. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo son los procesos de facturación de OBS. En primer lugar, OBS, pues es un diseño de almacenamiento y cómputo por separado, ¿no? Como lo vimos, no necesitamos tener otro servidor donde vamos a almacenar los objetos, sino simplemente nosotros vamos a acceder al servicio de OBS y Huawei ya se tiene que encargar de tener todos los servidores necesarios o todo el disco duro de almacenamiento para guardar estos objetos, ¿ok? Entonces, ustedes solo pagarían, o las empresas que usan este tipo de servicios solo van a pagar por el almacenamiento que están utilizando, no van a pagar por otros servidores que ustedes necesitarían, ¿ok? Entonces, el costo del OBS está determinado por tres factores, ¿ok? En primer lugar, es el costo del almacenamiento. ¿Cuál es la cantidad de datos que vamos a estar almacenando un objeto? Imagínense, yo voy a subir, no sé, una película que me pesa 6 gigas, ¿ok? Entonces esa película que me pesa 6 gigas, yo solo voy a pagar por esos 6 gigas, ¿ok? El segundo componente que se cobra es la tasa de tráfico. Esto bueno, ¿cuándo pasa esto? Cuando hay interacción con los objetos del OBS, ¿ok? Y generalmente el tráfico entrante es gratuito y el tráfico de salida sí se cobra. ¿A qué me refiero? El entrante, que es cuando yo voy y busco el archivo, no se cobra. Cuando lo descargo, sí se va a cobrar ese ese factor, ¿no? Ese tráfico se va a cobrar, ¿ok? Actualmente el tráfico entrante, como les decía, pues es gratuito. Solo el tráfico de salida es el que se va a cobrar. Es importante tener en cuenta que si la transferencia de datos se produce dentro de una misma región, acuérdense que ayer hablábamos de regiones y AZs, Availability Zones. Si todo el tráfico de estos objetos que subimos nosotros a OBS se producen dentro de una misma región, todo el tráfico va a ser gratuito, ¿ok? Entonces, no nos tendríamos que preocupar por eso, ¿ok? Y el tercer factor son las llamadas que podamos hacer por APIs a estos archivos que también se cobrarían, ¿ok? Entonces, estos son los tres factores o las tres formas en las cuales nosotros podemos, eh, bueno, en la que se cobra este tipo de servicios, ¿ok? Bueno, no las tres formas, perdón. Mejor dicho, estos son los tres factores que consideramos para cobrar el servicio de almacenamiento de OBS. Ahora vamos con lo siguiente. A ver, en esta lámina vemos cómo se maneja todo lo que es el servicio de almacenamiento de archivos de OBS, ¿ok? ¿Qué pasa si necesitamos archivar datos o almacenar datos por mucho tiempo? ¿Ok? Imagínense un caso de uso de una empresa financiera que genera reportes mensuales, trimestrales o anuales y solo accedemos a ellos una vez al año, ¿ok? Entonces nosotros podemos archivar o almacenar estos objetos por mayor largo tiempo y van a ser más accesibles en cuanto a los costos. Vamos a tener la misma alta fiabilidad para acceder a ellos y es menos caro que el almacenamiento estándar de OBS, ¿ok? Archivar, aquí tenemos una leyenda que es archivar, no es lo mismo que respaldar, simplemente al archivarlo vamos a almacenar en un espacio independiente en el cual sabemos que puede vivir durante mucho tiempo y va a ser accesible de una forma determinada, ya sea muy rápido o muy lento, ¿ok? Entonces, para eso nos sirve archivar los datos. El ciclo de vida de los objetos que nosotros podemos ver, si queremos
hablar un poquito más de estos casos de uso, se va a derivar en cuanto al tiempo en el cual va a estar archivado o en cuanto al tiempo en el cual se va a encontrar este objeto en la nube. Aquí en el caso de uso es una empresa de servicios financieros, ¿ok? Y tenemos tres tipos de almacenamientos, ¿no? El almacenamiento estándar, que es el primerito que vimos, que nosotros subimos un objeto y vamos a acceder a él o miles de usuarios van a estar accediendo y descargando ese archivo. Entonces es un almacenamiento estándar y pues es el más elevado en cuanto a costos. Después tenemos el almacenamiento de acceso poco frecuente. Entonces, poco frecuente es más bajo el precio unitario, pero es más caro por petición. Y también ya tenemos el almacenamiento de archivos o cuando archivamos los archivos que sabemos que muy poco probable se van a estar accediendo a ellos, ¿ok? O con muy poca periodicidad en el tiempo se van a estar accediendo a ellos, ¿ok? Entonces, este es el precio unitario más bajo de las tres clases de almacenamiento y es necesaria una restauración antes del acceso a estos archivos. ¿Ok? Entonces, de manera general, piénsenlo así. En el ciclo de vida de los objetos los podemos dividir en tres etapas. Si vamos a acceder a ellos de una forma estándar o muy rápida, poco frecuente, o si podemos archivar estos datos en el servicio de OS porque van a ser accedidos con muy poca frecuencia, ¿ok? Cada uno de estos tres tipos pues tiene un precio diferente o nos va a costar diferente de acuerdo a cuál elijamos, ¿ok? Creo que esa es la manera más sencilla de poderlo explicar. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un resumen súper rápido de todo lo que es OBS, porque ya lo terminamos de ver. Entonces, comenzamos a ver temas de almacenamiento y en específico OBS. OBS, Object Storage Service, servicio de almacenamiento de objetos, con una fiabilidad de 12 nueves y un almacenamiento ilimitado, pero con la restricción de que debe tener 48 terabytes al menos por el tamaño de un objeto. Después vimos algunos casos de uso típicos para el OBS que podemos llegar hasta almacenar nuestras copias de seguridad de datos o nuestras bases de datos las podemos guardar. Aquí Ita nos hace una pregunta, ahorita les menciono. ¿Qué es? Después vimos una fuente que también nos puede servir como una fuente de distribución de datos y podemos alojar sitios web estáticos. Eso no lo mencioné en su momento, pero pues como estamos guardando archivos en la nube y podemos acceder a ellos de forma a través de una URL, imagínense que ustedes tienen un HTML estático que no va a cambiar. Este HTML es una página web de bienvenida. Ustedes simplemente la almacenan en OBS y pueden acceder a ella a través de internet, a través de la URL y no necesitan un servicio, sino así de simple podrían tener ya una página web estática en este servicio de OBS, ¿ok? Entonces es el poder de este tipo de servicios. Después vimos los dos niveles que tenemos que aprender cuando estamos hablando de OBS, que el primer nivel son los buckets y el segundo nivel son los objetos. Los buckets nos ayudan a categorizar, son cestos, nos van a ayudar a categorizar que, pues los objetos que vamos a estar almacenando. Vimos cómo podemos acceder a estos objetos a través de una URL, la cual se divide de entre todos sus componentes en el nombre del bucket y el nombre del objeto. Vimos los tres tipos de configuraciones de permisos de acceso a los objetos. La predeterminada, ACL, que es Access Control List, listas de control de acceso, y directivas de bucket. ¿Ok? Dependiendo a qué tan granular nosotros queremos otorgar los permisos a los objetos, pues podemos elegir uno de los tres tipos. Vimos que tenemos versionamiento de objetos, podemos agregar marcadores y podemos recuperar también versiones de objetos que hayamos eliminado por errores de dedo, también para eso nos sirve esto. Vimos que cómo es la facturación. Aquí vamos a estar pagando por el espacio del almacenamiento del objeto, ¿ok? Ese es el primer elemento que se tiene que contemplar cuando vamos a pagar este servicio. El segundo es el tráfico. Recuerden que hay dos tipos de tráfico, el de entrada y el de salida. El único que se cobra es el de salida. Pero si se encuentra en la misma región, la descarga de donde la voy a hacer, pues no se cobra el tráfico de entrada ni de salida. Y el otro factor que se puede facturar son las llamadas a estos objetos a través de alguna API.
¿ok? Después vimos que si es necesario archivar algún dato, algún objeto, ¿qué significa esto de archivar, no? No es lo mismo que respalda. Archivar es, vamos a dejar un objeto en cierto espacio de memoria, el cual sabemos que puede ser accesible, quizá con menor frecuencia. Vimos cuál es el ciclo de vida de los objetos, y pues es el almacenamiento estándar, cuando sabemos que vamos a estar accediendo de manera frecuente a un objeto. El almacenamiento de acceso poco frecuente, que es un poco más caro, y ya cuando archivamos los objetos, que este va a ser el precio unitario más bajo, ¿ok? Aquí, ¿a qué nos referimos con restauración necesaria antes del acceso? Que necesitamos un proceso, bueno, una vez que subimos un objeto y lo archivamos, necesitamos un proceso de restauración antes de traerlo como que a la memoria para que se pueda descargar. Pero eso es prácticamente transparente para ustedes. ¿Ok? De las preguntas que me hacían, esa es la respuesta, ¿no? ¿A qué me refiero con restauración necesaria? Haz de cuenta que tú el objeto, si estás en tu casa y tienes, no sé, una playera y la guardas en una caja, en una bodeguita, pues el proceso de restauración primero sería ir por esa caja a esa bodeguita y sacar tu playera. ¿Ok? Entonces es el mismo proceso. ¿Para qué? Ya que tienes tu playera, pues ya va a ser de más fácil acceso, ya la puedes colgar en tu closet y vas a acceder en cualquier momento cuando tú quieras a ella. Entonces este es el proceso de restauración. Ok, déjame ver las otras preguntas. No sé, Itan, si quedó claro lo del proceso de restauración, para eso me refiero. Samuel, eh, nos pregunté similar a blockchain en ciertos términos, en el uso de tráfico. Pues el uso de tráfico en Internet, pues sí es cuando tú subes un contenido, lo mantienes almacenado, al final de cuentas, en un disco duro. En este caso, como es en la nube, es de un proveedor de un tercero, ¿ok? A menos que tú tengas tu nube, pues te va a salir gratuito a ti, pero generalmente con cualquier proveedor de servicios, si la utilizas, pues te va a costar algo, ¿no? Tanto la entrada y la subida y la bajada, ¿ok? Entonces a eso es a lo que me refiero. Y Jimena, el de acceso poco frecuente es más caro por más demanda, es menos caro por menor demanda, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí está archivado y dice precio unitario más bajo. ¿Por qué? Porque lo almacenamos en otro espacio de memoria o en otro espacio quizá físico ya en los discos duros que nosotros tenemos. Vuelvo al ejemplo de la playera que tú la guardas en una bodeguita. La vas a dejar en la bodega y pocas veces vas a ir por esa playera, ¿no? Y cuando tú vayas por ella y ya la vayas a tener lista en tu closet, pues vas a acceder más rápido por ella, entonces vas a tener un mayor costo, te vas a cansar, quizá, bueno, vas a acceder más a esa playera que si la tuvieras solo almacenada y vas una vez al año, ¿ok? A eso me refiero, ¿ok? No sé si quedó claro, si no, díganme, ¿ok? El más caro, pues es el precio de unidad más alto. Imagínense estas aplicaciones como las que les mencionaba de música, que pues miles de usuarios van por las canciones más escuchadas. Entonces, pues siempre deben de permanecer, no sé, en un espacio donde sabemos que va a ser accedida a mayor demanda, ¿ok? Entonces, a eso se deben los precios y los costos y los tipos de los objetos, ¿no? Este es su ciclo de vida, ¿ok? Ahora vamos con el siguiente servicio que se llama EBS. ¿Ok? Ya vimos OBS, que es un servicio de almacenamiento de objetos. Ahora vamos a ver lo que es EBS. ¿Ok? Este tipo de servicio simplemente, si lo queremos ver de una forma muy sencilla, es un disco duro en la nube. ¿Ok? Ayer les ponía el ejemplo de que estamos construyendo nuestra computadora en la nube. Bueno, no ayer, perdón, antier, y queremos comprar una computadora gamer y pues necesitamos diferentes características antes de comprarla, ¿no? Queremos que tenga cierta capacidad de gráficos, cierta RAM, cierto almacenamiento. Entonces lo mismo pasa con estos servicios en la nube. Pero ahora vamos a hablar en específico del disco duro que nosotros podemos acceder. ¿Ok? EBS, Elastic Volume Service. ¿Ok? Ok.
Esto se llama generalmente también AS Block o almacenamiento en bloques, pero pues normalmente nosotros lo conocemos como disco duro. ¿Y para quién es este disco duro? Pues para un servidor, ¿no? Para nuestro servidor que nosotros vamos a estar rentando. Entonces, casi siempre que nosotros hablemos de un EBS, estamos hablando de un SS. ¿Ok? Van en conjunto nuestro servidor y nuestro disco duro. Entonces se utilizan a menudo juntos. En términos de características de diseños, EBS, nuestro Elastic Volume Service, se coloca en una zona de disponibilidad. Y en esta zona de disponibilidad nosotros tenemos 3 copias para su almacenamiento. ¿Ok? Gracias a este tipo de arquitectura, la fiabilidad de este servicio es de 9 nueves. Recuerden que para el servicio anterior de OBS teníamos 12 nueves, para EBS tenemos 9 nueves de fiabilidad. Y el tamaño máximo de cada disco duro que tenemos es de 32 terabytes. ¿Ok? Entonces, si vamos a estar almacenando mucha más información, más allá de los 32 terabytes, pues nos va a convenir obtener 2 o 3 o 4 o N discos duros y adjuntarlos con nuestro servidor. ¿Ok? Otro punto a destacar de esto es los criterios de rendimiento de los discos duros, ¿ok? Entonces, tiene una latencia muy baja, solo 0.2 milisegundos, ¿ok? Para acceso a los archivos que nosotros podamos almacenar aquí en disco duro. Los CBS también proporcionan soluciones más baratas y confiables cuando se compara o cuando es comparado con otras alternativas del mercado, ¿no? Esa es una ventaja competitiva de Huawei Cloud, que es mucho más económica de, que nuestros competidores en el mercado, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el ciclo de vida de un disco duro? Esto quizá lo recuerden cuando antes particionaban su computadora y almacenaban cierto espacio para, no sé, sus archivos, cierto espacio para el sistema operativo, o si iban a virtualizar su máquina y iban a instalar otro sistema operativo, pues apartaban cierta cantidad del disco duro, ¿no? De espacio. Entonces, estos conceptos que vamos a ver del ciclo de vida les van a hacer match con toda esa información. Entonces, esto nada más es para su conocimiento. No se preocupen, de esto no viene nada en el examen de certificación de este ciclo de vida. Entonces, primero vamos a empezar con que no tenemos espacio asignado, ¿no? Entonces, primero vamos a crear un disco, que es lo que hace internamente Huawei, va a llamar una API para agregarle un disco duro, que ya vimos que el tamaño máximo es de 32 terabytes. Después se llama un API para adjuntar el disco a nuestro servidor y después lo particionamos y lo formateamos. ¿Ok? Una vez que se particiona y se formatea, ya podemos crear instancias y las podemos asignar. ¿Ok? Si no necesitamos ya el espacio en disco, lo podemos separar y después lo eliminamos. ¿Ok? Entonces hagan de cuenta que yo necesito un 30 terabytes adicionales. Entonces voy a adjuntar un disco que por su capacidad máxima es de 32 terabytes. Lo adjunto o lo hago parte de mi infraestructura, lo particiono y lo formateo y ya voy a contar con ese espacio adicional. En cierto punto de la vida de este espacio yo ya no lo requiero, lo puedo separar y eliminar. ¿Ok? Como les mencionaba hace un momento, EBS, Elastic Volume Service, implementa una arquitectura en una zona de disponibilidad. En una zona de disponibilidad. Esto lo vimos ayer. En otras palabras, los datos del EBS no se copian automáticamente en otras áreas. ¿Ok? Y esto es por seguridad y por arquitectura de Huawei. Entonces, yo voy a tener todos mis CBS en una zona de disponibilidad. Y si quiero pasarlo a alguna otra zona de disponibilidad o zona disponible en otra AZ, pues lo tendría que hacer mediante una creación de copias de seguridad. ¿Ok? Entonces, la redundancia de 3 copias se realiza dentro de la misma zona de disponibilidad. Y si lo quiero llevar a otra zona, pues lo tendría que hacer a través de una copia de seguridad. ¿Cuáles son los casos de uso más, bueno, que yo les podría dar para los escenarios de uso de estos EBS? Pues un EBS prácticamente nos sirve para
costear nuestro sistema operativo, ¿ok? También por sus características tiene una alta IOPS y baja latencia. ¿Qué es IOPS? In and out per second, una entrada y salida de datos por segundo. Entonces esto nos va a ayudar a escribir y a leer rápidamente en nuestro disco duro. Y pues tiene una baja latencia, ¿no? Al acceder a esto, pues no nos va a generar demasiado ruido y vamos a poder acceder rápidamente a a la información que tengamos en nuestro disco duro. Lo podemos utilizar para almacenar nuestras bases de datos, ¿no? Nuestras bases de datos estructurales. Podemos aquí comenzar a almacenar, crear, gracias a algún sistema gestor de base de datos, algún motor de base de datos, lo podemos instalar aquí y nos va a servir el EBS para instanciar, ¿ok? Generalmente, pues podemos también almacenar aplicaciones aquí dentro de los EBS. ¿Ok? Y pues por sus características también nosotros manejamos encriptación de datos para que sea más confiable el uso de los EBS. ¿Ok? En términos de facturación, EBS es similar a los SS. Los dos modos que ya habíamos revisado anteriormente también son soportados, ¿no? El anual o mensual, que son las suscripciones, y el pago por uso, ¿ok? Si ustedes hacen el uso de tipo de pago por anual o mensual, pues tiene mayor descuento, ¿no? Es más económico. Los precios basados, bueno, los precios se basan en el tamaño del disco asignado, ¿ok? ¿A qué nos referimos con esto? Esto es muy importante que sepan la diferencia OBS. Con OBS nosotros pagamos, no sé si vamos a subir una película, les decía, de 6 gigabytes, vamos a pagar solo por esos 6 gigabytes de memoria que estemos utilizando en el servicio de OBS. A diferencia del EBS, en EBS vamos a pagar por los 32 terabytes del disco duro que nosotros estamos asignando a nuestra infraestructura. ¿Ok? Independientemente si el archivo pesa un mega, pesa, no sé, cualquier cantidad de memoria en disco duro, pues vamos a pagar por los 32 terabytes que estamos adquiriendo, ¿ok? Es muy importante eso, quizás pregunta de examen de certificación. También importante, pues los precios unitarios de los discos varían dependiendo la región, ¿ok? En algunas regiones es un poco más caro y en algunas es un poco más económico, ¿ok? Además del disco duro de los CBS, también tenemos un disco duro local, ¿ok? ¿Qué es este disco duro local? Ahorita les voy a explicar. Primero vamos a ver cuáles son sus características. Este disco duro es también de buen rendimiento al acceso porque funciona de forma local. Por lo tanto, la latencia es de acceso menor, ¿ok? Y puede alcanzar a nivel de millones de transacciones o de lectura y escritura de una forma muy rápida, ¿ok? Los IOPS son súper altos, que es muy poderoso tener un disco local. No significa que todos los tipos, bueno, que todos estos discos duros estén disponibles para todos los tipos de modelos de computadoras que queremos, ¿no? Estos solo están disponibles para algunos tipos de instancias en específico, ¿no? Ayer veíamos los diferentes flavors o sabores de instancias de servidores que podemos acceder. Vimos que estaban los de cómputo general, o que hay diferentes, ¿no? Y se regían por las letras. Recuerden que había un ejemplo que decía C6.4x large, punto 4 me parece que decía. Lo primero nos decía, la primera letra nos daba la familia, C era de cómputo general, 6 es la versión, cómputo general 6. Y aquí, este tipo de EBS, eh, que son parte de los SS, solo están disponibles para las familias I y D. ¿Ok? Bueno, esos son algunos ejemplos. No hay cargos adicionales por utilizar estos discos locales. Y los datos, aquí la única desventaja es que los datos que ustedes almacenen se van a perder si ustedes detienen o eliminan el servidor. ¿Ok? Pero piensen que estamos hablando de discos duros, ¿no? Entonces, este disco duro en específico o este tipo de disco duro es el que viene por defecto cuando ustedes adquieren un SS, ¿ok? Y solo está disponible para algunos tipos de instancias como la I y la D, como les mencioné, ¿ok? Entonces, y si nos hacemos la pregunta, ¿dónde almacenar datos? Pues puede ser en un EBS, que es un disco duro,
En los discos locales que ya tienen los SS, que todavía tienen una latencia más baja, o si no cubres nuestras necesidades, este tipo de almacenamiento lo podemos hacer en servicios como OBS. ¿Ok? Entonces tenemos diferentes formas de almacenar. ¿Cómo podemos saber cuál es la mejor? Pues aquí les muestro una tabla, ¿no? En la cual se divide entre los diferentes tipos de almacenamiento, los CBS, los discos locales o los OBS. Y del otro lado, en las filas, tenemos los aspectos que evaluamos: la fiabilidad, seguridad, el desempeño, el límite de almacenamiento, los costos, desde dónde podemos acceder a la información que nosotros subimos y algunos escenarios de aplicación. Entonces, por ejemplo, en términos de fiabilidad, vimos que el EBS tiene 9 nueves de fiabilidad, a diferencia del OBS que tiene 12 nueves, ¿no? Tenemos aspectos de seguridad o de límite de almacenamiento, ¿no? Esto va a depender mucho a ustedes que van a comenzar a elaborar o ya están trabajando en el diseño de sus aplicaciones. ¿Qué es lo que requieren qué es lo que requieren almacenar, ¿no? Entonces, una vez que ustedes como arquitectos de software o líderes o gerentes de una empresa de desarrollo, pues pueden saber o deben de saber, ¿no? Cómo van a estar almacenando la información, ¿ok? No sé si hay alguna duda de lo que es EBS. Vamos a hacer un pequeño resumen. Resumen de OBS, ya lo vimos. Ahora vamos a tener resumen de EBS. EBS, vimos que es el servicio que se llama Elastic Volume Service, que es prácticamente un disco duro. Tiene una limitante de que cada disco duro es de 32 terabytes. Y tenemos redundancia de 3 copias, ¿no? En una sola zona de disponibilidad y una fiabilidad del 99.9999%, que son 9 nueves. ¿Ok? Vimos cuál es el ciclo de vida de los CBS, desde que no hay un espacio asignado, nosotros lo agregamos, lo adjuntamos, lo particionamos y ya tenemos las instancias, hasta que las podemos separar y eliminar. Vimos cómo tenemos redundancia de 3 copias, pero esta redundancia solo va en una sola zona de disponibilidad. Si requerimos por diseño o por funcionalidad tenerlo en otra zona, tenemos que hacer copias de seguridad mediante otras funcionalidades. Que vimos algunos casos de uso típicos del EBS para hostear nuestro sistema operativo, para almacenar nuestras bases de datos, etcétera, etcétera. Vemos los modos de facturación que tenemos con EBS, que es anual, mensual y pago por uso. Y muy importante que aquí vamos a pagar por todo el disco duro, los 32 terabytes, no solo por lo que estemos almacenando en este disco duro, ¿no? Eso es importante. Después vimos también los discos locales que tienen los servidores. Están disponibles solo para algunos tipos de instancias y algunas de sus características. Y vimos también una comparación de soluciones de almacenado. ¿Ok? Déjenme ver si hay alguna duda mientras por acá. Ok. Si no hay dudas, vamos a pasar a los temas de redes. Ok. Bueno, vamos a acabar de ver esto y mañana comenzamos con la práctica de redes. Ok. Entonces, vamos a hablar de redes para completar este segundo módulo. En Huawei Cloud, el servicio de Virtual Private Cloud, que es el servicio de redes, una VPC. Recuerden que en el primer ejercicio que hicimos, bueno, que se dejó de tarea, accedíamos a la nube de Huawei y creábamos una red privada, ¿no? Entonces vamos a ver qué es una red privada. Este servicio de Virtual Private Cloud facilita la creación de redes Edge, ¿no? Es un espacio de redes, ¿ok? Virtual Private Cloud es un servicio similar a una barrera, ¿ok? O a poner una malla en la cual nosotros vamos a estar trabajando dentro de ella. Cuando está cubierta, se crea una red que se localiza en los límites de esta malla, ¿ok? Que estamos generando. ¿Ok? Entonces, solo vamos a tener acceso a los componentes que tengamos dentro de esta malla. ¿Ok? Solo podemos llegar, hablando en aspectos más técnicos, solo podemos llegar a cada nodo de esta Virtual Private Cloud si nosotros asignamos los permisos de firewall adecuados. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta que una VPC va a actuar como una malla protectora, ¿no? Un cerraje.
La comunicación entre las VPCs e Internet, o sea, si nosotros requerimos acceder a servicios o aplicaciones desde Internet a esta Virtual Private Cloud, pues se necesita algún configuración específica, como que, como una IP, ¿no? Una IP para nosotros tener acceso a nuestros servicios. ¿Ok? Entonces, VPC cubre tanto la unidad, nos cubre o nos ayuda en temas de aislamiento, por lo que es una herramienta versátil y sirve como, pues, lo que les mencionaba, ¿no? La herramienta de aislamiento en línea. Huawei Cloud posee varios segmentos de red predefinidos para que nosotros los podamos utilizar. Esto prácticamente es transparente para ustedes cuando lo comienzan a configurar. Eso lo vimos en la práctica número 1, ¿no? Que simplemente asignábamos o creamos una VPC y a esa VPC le estábamos asignando todos los servidores que estábamos creando, ¿ok? Ahora, vamos con lo siguiente. Sí, sí. Si va habiendo alguna duda, por favor dígame, ¿no? Porque esto es importante que lo conozcan. Además de las VPCs, de las Virtual Private Clouds, tenemos también un concepto que se llama subred o subnet, ¿ok? Y si lo queremos ver de una forma asociativa, una subred o una subnet va a existir en un contexto de una Virtual Private Cloud. Entonces, dentro de una Virtual Private Cloud podemos tener una o más subredes. ¿Ok? Estas subredes pues son direcciones IPs asignadas de forma virtual y nos sirven como fronteras dentro de esta Virtual Private Cloud. Estas IPs eh, no se asignan directamente a los servidores, ¿ok? Estas subredes se utilizan para distribuir direcciones IPs a través de diferentes segmentos de red. Esto ya es, digamos, como que la definición más técnica. Ustedes imagínense que dentro de cada subred o cada subred nos va a ayudar para también hacer o tener barreras dentro de la Virtual Private Cloud, ¿ok? Entonces, las subredes poseen sus propios segmentos de red y son esencialmente subconjuntos de cada Virtual Private Cloud. ¿Ok? Entonces nos van a permitir la organización eficiente dentro de las estructuras de nuestras Virtual Private Clouds. ¿Ok? Ahora, al crear subredes, cuando nosotros creamos diferentes subredes, bueno, les aconsejo que las diseñen con base a la lógica de su negocio y los requisitos que tengan a la arquitectura de su sistema. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes podrían crear una subnet, una subred específicamente para servidores de red, una para base de datos, otra para cualquier elemento que ustedes quieran. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. ¿Ok? Para que quede un poco más claro. Ahora tenemos este ejemplo que es una arquitectura de un sistema. Aquí vamos a ver para qué nos sirven las subredes y para qué nos sirve la VPC. ¿Ok? Entonces este es un escenario típico de una Virtual Private Cloud. Entonces, de izquierda a derecha tenemos el acceso desde Internet, desde la nube de Internet, no desde lo que es Internet, y vamos a acceder a una aplicación, ¿no? Entonces, ¿qué otros componentes tenemos? Pues tenemos una región. Todo este sitio está ubicado en una región, en una availability zone. Dentro de esta región y dentro de esta availability zone, que la región se llama AP Singapur, vamos a tener nuestra Virtual Private Cloud, que es el segundo rectángulo que vemos aquí. El primer rectángulo es la región, dentro de esa región tenemos nuestra Virtual Private Cloud. Dentro de esta Virtual Private Cloud tenemos tres subnets, tres subredes. Recuerden que en la lámina anterior les dije que una Virtual Private Cloud puede contener una o más subredes. Entonces tenemos aquí tres subredes. La subred de los aplicativos frontend, la subred del servidor de aplicaciones y la subred de base de datos. ¿Qué otro componente tenemos por acá? Un data center, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo de uso. Si yo como empresa tengo dividido así mi servidor, mi infraestructura, perdón, en mi servidor web yo tengo hosteada mi página de venta de productos, entonces significa que a esta página o a este componente yo debo de tener acceso desde internet.
Entonces, desde Internet, yo asignándole una IP, podré acceder a este servidor web que es donde está hosteada mi página de Internet. Entonces, por eso tengo marcada aquí una flecha en la cual yo tengo acceso desde Internet a esta subnet de este servidor. ¿Ok? Asimismo, tengo otro componente que se llama una subred o una subnet de aplicaciones, de donde está mi servidor de aplicaciones. Pero yo no quiero que a este servidor de aplicaciones se le tenga acceso desde Internet, pero algunos de sus componentes sí deben de ser accedidos o accesibles desde el servidor web. ¿Qué puedo hacer? Puedo configurar un NAT gateway dentro de esta subnet para que estos dos subnets se puedan comunicar entre sí. ¿Ok? Este es un ejemplo a grandes rasgos, ¿eh? Ya más adelante veremos cómo se configura todo esto. Y por último tenemos también nuestra subnet de base de datos, ¿ok? Entonces aquí estamos guardando información y cada cierto tiempo vamos a mandar la información a un data center de forma segura. Entonces para mandar información de forma segura generalmente lo que utilizamos, ¿qué? Pues es una VPN. Entonces configuramos una VPN y a través de esta VPN voy a estar mandando la información a mi dataset. ¿Ok? Entonces este es un escenario de uso típico de una Virtual Private Cloud. Tenemos nuestra región que es AP Singapur, tenemos nuestra Virtual Private Cloud y tenemos tres subnets. En el ejercicio de la clase uno o el ejercicio uno, pues nos pide hacer una Virtual Private Cloud y por default nosotros nunca configuramos una subnet, pero por default ya venía configurada. Si se dan cuenta en la consola o vuelvan a hacer el ejercicio 1, les dicen los pasos, mantén las configuraciones de la subnet por default. Entonces, automáticamente y por ley siempre debe de existir al menos también una subnet. Por eso es que lo veía. ¿Ok? A ver aquí la pregunta que está haciendo Samuel. Quiere decir que las subredes no se comunican entre sí, solo conviven dentro de la VPC, cada uno haciendo su chamba, exceptuando las dos primeras. O sea, si creas una subred, son espacios aislados dentro de una virtual private cloud. Dependiendo tu arquitectura, si necesitas que se comuniquen, lo puedes hacer con diferentes métodos. ¿Ok? En este caso, en este ejercicio, es a través de Internet, se configura una IP. Entre la subred de frontend y del servidor de aplicaciones a través de una NAT gateway y de la base de datos a través de una VPN. ¿Qué es una VPN? Es un canal de comunicación seguro. ¿Ok? ¿Por qué se utiliza generalmente en la transmisión de datos? Porque pues te pueden robar los datos cuando los estás transmitiendo. Entonces, una VPN es un canal de comunicación seguro. ¿Ok? Eso es, Jimena. Espero que haya quedado claro, Samuel. Si no, dime. O sea, pues son espacios, las subnets que tienes dentro de las VPCs, ¿ok? Si quieres que se comuniquen, lo puedes hacer. Sí se puede hacer con diferentes componentes. Si no los configuras, pues no se van a poder comunicar entre sí. Ahora vamos a ver cómo podemos configurar los permisos de comunicación. Esto es muy importante que lo conozcan también porque pues varias preguntas en el examen de certificación vienen referentes a estos, ¿ok? Ya vamos a acabar, ya son las 6:03, creo que esta es la última lámina, me parece, sí. Entonces vamos a ver cómo es el control de seguridad dentro de una VPC. Aquí tenemos otra arquitectura que está también en una región en Singapur. Tenemos una Virtual Private Cloud y tiene dos subredes, la subred 1 y la subred 2. Aquí está subred 1 y subred 2. Dentro de estas subredes tenemos dos servidores de aplicaciones, ¿no? En la subred 1 tenemos servidor 1, servidor 2. En la subred 2 tenemos servidor 3 y servidor 4. ¿Ok? Ahora bien, Virtual Private Cloud, la Virtual Private Cloud nos proporciona mecanismos de seguridad interna, ¿ok? Como listas de control de acceso y grupos de seguridad. Vamos a ver cuáles son las diferencias, ¿ok? Los Network Access Control List actúan a niveles de subredes. Estos nos ayudan a controlar el tráfico de entrada y de salida. ¿Ok? Es lo que vemos en color amarillo. Los ACLs, Network ACL. Nos van a ayudar a controlar el tráfico de entrada y tráfico de salida de las subredes.
Y los grupos de seguridad, los recuadros que estamos viendo en rojo, Security Group 1, Security Group 2, Security Group 3 y 4, funcionan a nivel de servidor individual. Entonces nos van a definir reglas de tráfico entrante y de salida a nivel de servidor. ¿Ok? Access Control List es a nivel de red entre subnets y Security Groups es a nivel de servidores dentro de las subnets. ¿Ok? Entonces son reglas o mecanismos de seguridad interna. ¿Ok? Los grupos de seguridad, los Security Groups, protegen los servidores o las instancias de tráfico entre ellas. Los ACLs de red protegen las subredes. ¿Ok? Los grupos de seguridad se pueden configurar para permitir el acceso desde diferentes rangos o direcciones de IPs de otros grupos de seguridad. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante que lo conozcan. No sé si quedó claro. ¿Ok? Pero qué es lo que estamos hablando? Son configuraciones, son mecanismos de seguridad y de comunicación. Security groups entre servidores, entre instancias que tengamos dentro de una subnet, y los Network Access Control List, los NACLs, nos van a proteger las subredes. ¿Ok? Nos van a proteger la comunicación entre subredes. Esto les va a quedar claro en el ejercicio número 2 que ya se puede realizar. Pero por tiempo, yo creo que mañana se los explico. Quien ya lo quiera realizar, ya puede comenzar a realizar el ejercicio número 2, ¿ok? Mañana, cuando iniciemos la clase, voy a leer de qué se trata el ejercicio 2 para que ya lo puedan realizar, ¿ok? No sé si tengan alguna duda o comentario, o si todo fue claro, también díganme. Ok, Jimena, todo claro. Una disculpa por ahí si luego me tardo en contestarles en el WhatsApp. Pero de que contesto, contesto. ¿Ok? Entonces voy a terminar la grabación.